Bien, entonces el capítulo que rige el dimensionamiento hidráulico para sistemas de aguas de lluvia, sistemas de aguas pluviales, es el capítulo 9 del Código de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias en Edificaciones del CEFIA, la última versión de la más reciente, la del 2017. Entonces, lo que vamos a ver un poco en resumen son los lineamientos que nos da a nosotros esa parte de el código de cómo tenemos que hacer los diseños. Entonces, este capítulo lo que hace es decirnos los criterios técnicos de acatamiento obligatorio para el dimensionamiento de los sistemas de evacuación de aguas pluviales, es decir, todo lo que son el dimensionamiento de canoas y los bajantes o las tuberías que desaguan las canoas para poder garantizar que la infraestructura pueda captar y conducir toda el agua recolectada en los techos de forma correcta. El artículo 9.3 de este código constituye el núcleo del cálculo hidráulico para lo que es este tipo de sistemas, ya que nos define los parámetros para poder determinar los caudales de diseño, es decir, nos da una ecuación para poder calcular ese caudal, cómo seleccionar los diámetros de las tuberías y poder verificar la capacidad de los bajantes. Como importancia crítica, un dimensionamiento incorrecto puede provocar desde filtraciones en los techos, filtraciones grandes, ¿verdad? Por obstrucciones en canoas o porque no, al bajante no le da la capacidad para evacuar la cantidad de agua que está recibiendo, hasta que por el propio peso del agua contenida en las canoas se dé un colapso del sistema, ¿verdad? Se nos caigan las canoas, los techos, cielos rasos y demás. Como eh, algún vocabulario que vamos a utilizar nosotros por acá, bueno, es el caudal, ¿verdad? Que ya sabemos que el caudal es un flujo de agua en función del tiempo, el dimensionamiento de las tuberías, que pues no es nada complicado, y la verificación de la capacidad y seguridad de las tuberías. Lo que a nosotros nos dice el artículo 9.3 para el cálculo de los caudales es que yo tengo que calcular ese caudal de diseño, ese caudal que estoy buscando evacuar en función de un coeficiente de escorrentía C. Esa fracción o ese número es un número adimensional que no tiene unidades y que va de 0 a 1. Y este corresponde a la proporción de lluvia que se convierte en escurrimiento, es decir, que evacúa el techo. Este va a variar según el material y depende de la cubierta que estemos utilizando. Entonces nos dan a nosotros ese valor en el código. Luego tenemos que ver lo que sería la intensidad de lluvia, que es una tasa de precipitación en milímetros por hora. Esta información la podemos tener de las tablas de zona geográfica para Costa Rica. De igual forma, podemos buscarlo en el Instituto Meteorológico, ¿verdad? Entonces, hay información que se nos da día a día en el Instituto Meteorológico para las distintas áreas, o podemos hacerlo con esa estimación que nos da el código. Y luego lo que se conoce como el área tributaria, que básicamente es la superficie de captación en metros cuadrados de nuestra proyección horizontal de techo, ¿verdad? Es decir, es el área de techo que estaría recibiendo las precipitaciones de lluvia. ¿Qué es el coeficiente de escorrentía? Bueno, aquí tenemos un resumen de algunos valores, ¿verdad? Nos decían que el coeficiente de escorrentía era un valor adimensional que no tenía unidades y básicamente lo que nos dice a nosotros es el porcentaje, bueno, lo que podría verse como porcentaje, ¿verdad? Si yo esto lo multiplico por 100%, de cuánto va a evacuar el material. Entonces, por ejemplo, la cubierta metálica puede evacuar hasta un 90% o 95% del agua que llega a su superficie. Y el otro 5%, digamos que se podría quedar pues por ahí eh, contenida una vez que pase la lluvia, o se podría ver también como un tema de pues de evaporación, igual cuando ya pase ahí la lluvia. Lo que es el techo de teja, ¿verdad? Está entre 0.75 y 0.9 y así para diferentes materiales que lo podemos encontrar en la tabla 9.1 del código. Entonces, la selección del coeficiente C va a tener un impacto directo y proporcional sobre ese caudal de diseño, porque ya vimos en esta ecuación de aquí
que dependo directamente del coeficiente de escorrentía. Generar un sobredimensionamiento, es decir, escoger un valor del material de la superficie de forma incorrecta, puede hacer que tengamos un sobredimensionamiento en las canoas y eso nos lleve a tener un costo pues un poco más elevado en materiales, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues buscar de forma correcta el material. Si yo sé que yo le voy a poner una lámina de zinc a mi techo, pues entonces utilizo la cubierta metálica. ¿Verdad? No voy a poner techo de teja o concreto impermeable. De la misma forma, si yo estoy buscando poner techo de teja, pues no le voy a poner valores de una cubierta metálica. Eso es lo que nos quiere decir que no sobredimensionemos ese valor de la constante C. Ahora bien, las tablas 9.2 y 9.3 y 9.4 nos hablan a nosotros de lo que son el periodo de retorno. Entonces, ¿qué es esa parte del periodo de retorno? Lo que a nosotros nos dice el periodo de retorno es una probabilidad que exista de que un evento de lluvia se iguale o se supere en la misma magnitud en el año. ¿Okay? Eso es lo que nos quiere decir a nosotros. Entonces, ellos nos dicen a nosotros diferentes eh, factores de retorno. Vamos a ver acá en las tablas 9.3 y 9.4, que son las de los retornos. Nos hablan de un retorno de 10 años o de un retorno de 25 años. Aquí, recordemos, este retorno, ¿verdad? Es la probabilidad de que un evento de lluvia vuelva a ocurrir entre 10 o 25 años, ¿verdad? Un evento repentino y fuerte. Ajá. Entonces, eso es lo que nos quieren decir a nosotros, las intensidades de lluvia en este periodo de tiempo. Entonces, yo puedo escoger un periodo de retorno de 10 años. Escogido el periodo de retorno en años, puedo tener la duración de ese evento climático, ¿verdad? 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos. Y luego lo voy a tener dividido según la zona en la que me encuentre del país: Caribe, Norte, Valle Central, Pacífico Norte, Pacífico Central, Pacífico Sur. Entonces, como yo ya sé dónde voy a construir mi proyecto, ¿verdad? Porque tengo que buscar el plano catastro, porque tengo que ubicarlo según coordenadas GPS y demás, entonces ya sé en qué zona se encuentra y con eso puedo escoger la ubicación de la región climática. Ahora, ¿cómo hago yo para seleccionar la intensidad en lluvia? Pues lo que podemos hacer es un aproximado, ¿verdad? De cuánto podría durar un evento, ¿verdad? Por ejemplo, las lluvias en el Caribe son eventos que tardan muy poco tiempo y que tienen una cantidad de agua grandísima. Entonces yo podría decir, bueno, ese evento va a durar 5 minutos y entonces para el Caribe el valor, ¿verdad? De lo que tengo que buscar para el periodo de retorno serían 240 milímetros por hora. ¿Ok? Ahora, también podría decir, bueno, no va a ser cada 10 años, va a ser cada 25 años. Entonces, es lo mismo, ¿verdad? Cada 5, 10, 15, 30 minutos y la zona. Entonces, ahora veamos que para una misma zona, ¿verdad? Por ejemplo, el Caribe, a 5 minutos, el valor de la intensidad de lluvia serían 240, mientras que a 25 años sería 275. Entonces, alguien podría decir, bueno, yo para estar ahí un poco cubierto en el tema de canoas y bajantes, lo que voy a hacer es utilizar pues el más crítico, ¿verdad? Entonces el más crítico es el periodo a 25 años. Si nosotros comparamos las columnas, ¿verdad? 240, 200, 265, 285, 275, ¿verdad? A 25 años siempre es mayor la tasa de retorno. ¿Okay? Entonces, esa podría ser una ayuda que nos puede facilitar por ahí cuando estemos realizando este tipo de diseños. Entonces, ven que el mismo código nos va dando a nosotros las indicaciones de lo que tenemos que seguir para hacer el diseño. Otro factor que tenemos por ahí es el factor que se conoce como la rugosidad de Manning, que es el coeficiente C.
En la tabla 9.5 se establecen los valores de ese coeficiente de rugosidad de Manning. Entonces, para los materiales que se utilizan normalmente en la construcción para este tipo de elementos, ¿verdad? Resistentes a lluvias. Entonces podemos tener PVC liso, hierro fundido, concreto liso, ¿verdad? Entonces ahí tenemos diferentes materiales de la tabla 9.5. Igual lo que tenemos que hacer es buscar cuál es el material y con eso poder encontrar cuál es la velocidad media del flujo, ¿verdad? Es decir, la velocidad que va a llevar el agua para la descarga para poder hacer el diseño. Todas estas ecuaciones que nosotros estamos viendo por acá, yo se las resumí en el archivo de Excel que vamos a trabajar ahorita. Entonces, ustedes lo único que tienen que preocuparse es por buscar alguna información en las tablas. Ahora bien, vamos al dimensionamiento de tuberías y de canoas. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Lo primero es poner un llenado máximo de la canoa. No podemos suponer que la canoa se va a llenar a un 100%, ¿verdad? Como por decir aquí, porque en caso de que se dé un evento climático, pues mucho más fuerte de lo previsto, tengamos otro porcentaje para poder tener por ahí ese respaldo, que no se nos den sobrepresiones en las canoas y en los bajantes, y que además pues tener por ahí eh, esa parte de respaldo. ¿Ok? Normalmente el código nos dice que el llenado máximo de las canoas sea un 75% de su área. Entonces vamos a ver en el Excel que les comento que hay una parte donde está ese 75%. Lo ideal es de ahí para abajo, podemos variarlo, pero de ahí para arriba no es indicado. Luego tenemos las pendientes mínimas, que es porque de igual forma que las aguas residuales, las aguas pluviales se evacúan por gravedad. Entonces tenemos que darle una pendiente a la canoa para que el agua pueda fluir y no se quede estancada. Entonces se exige una pendiente mínima de un 1%, es decir, 1 centímetro por metro. No, no se recomienda poner pendientes más grandes, ¿verdad? Porque, ¿qué es lo que ocurre? Si yo pongo una pendiente de 5%, digamos, ¿verdad? O 2% como las tuberías de aguas residuales. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que ya la pendiente es muy evidente. Entonces, cuando usted se queda viendo la fachada, pues ve como si la canoa se le estuviera cayendo, ¿verdad? Entonces, una pendiente de 1% es un poco discreta en lo que son las fachadas. Si usted ve la canoa como si estuviera recta, ¿verdad? No la ve ahí como si se estuviera cayendo. Entonces, ese punto es importante tenerlo en cuenta a la hora de estimar las pendientes mínimas. Si yo me paso de esta pendiente de un 1%, entonces lo que voy a hacer es ver ese efecto en la fachada de que la canoa se me está cayendo. Recordemos que también el código nos decía a nosotros sobre velocidades y nos decía que podía ser entre 0.6 metros sobre segundo para evitar sedimentación, ¿verdad? Es decir, que todo lo que recoge la lluvia de los techos, ¿verdad? Por ahí hay un montón de hojas y cosas por ahí que quedan en los techos y cuando llueve todo eso se lava y quedan las canoas. Entonces, menos de 0.6 genera sedimentos, más de 3% evita erosión del material, ¿verdad? Es decir, hago que el material se me desgaste más rápidamente. Algunas otras consideraciones de diseño que tenemos por ahí, ¿verdad? Es el control de velocidad de los bajantes. Eso también es muy importante. En tramos verticales la velocidad puede superar los límites establecidos. Imaginemos que estamos diseñando un edificio de 100 pisos y hago un solo bajante para los 100 pisos, ¿verdad? El agua se aceleraría un montón. Entonces lo ideal es ir haciendo ahí como quiebres cada cierto nivel, ¿verdad? Para que el agua pues no tenga esa velocidad alta en los bajantes. Eh, Consideraciones constructivas, ¿verdad? Cambios de dirección, reducciones y desviaciones aseguran que no se nos dé pues esa parte de la velocidad, pero nos va a afectar en lo que sería pérdidas por fricción. Ahora, como es un agua que yo estoy evacuando de la edificación, pues esa parte de pérdida por fricción no me afecta tanto en la construcción.
Tener coordinación con bajantes verticales, ¿verdad? La transición entre colectores horizontales, es decir, las canoas y los bajantes debe verificarse para asegurar la continuidad hidráulica. ¿Ok? Esa es una parte muy importante, hacer esa verificación de los colectores. Ahorita vamos a ver toda esta parte ya de los criterios de diseño. También el código nos dice a nosotros cuáles son los caudales máximos que tenemos que tener en los bajantes según el diámetro de las tuberías. Entonces nos dicen a nosotros, bueno, si usted pone un bajante de 50 milímetros o 2 pulgadas, máximo le va a despejar 0.7 litros por segundo de lluvia. ¿Ok? Entonces, si yo necesito despejar más cantidad de agua, tengo que ir subiendo los diámetros. ¿Verdad? Recordar esta tabla, la 9.6 del Código de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias, porque en el Excel vamos a tener que seleccionar algunos de estos diámetros. Y por aquí, ya en la última presentación, les dejo un procedimiento completo del diseño de agua pluvial. ¿Verdad? Lo primero que tenemos que hacer es medir el área tributaria, es decir, el área de techos, seleccionar el periodo de retorno, obtener la intensidad de lluvia, determinar el coeficiente de escorrentía, de ahí me voy a calcular el caudal de diseño de las canoas, luego dimensionar las tuberías, canoas y bajantes, y luego ajustar diámetros si fuera necesario por velocidad. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es trabajar en el Excel que les compartí con esta información, que se llama aguas pluviales. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver qué es lo que ese Excel hace. ¿Mm? Entonces, este Excel está dividido en varias secciones. La primera sección es la revisión de la canoa propuesta, ¿verdad? Es una sección rectangular. Normalmente aquí las canoas las hacemos de forma de canal rectangular. Nos están pidiendo una longitud de base y una longitud de altura, ¿verdad? La base de la canoa, aquí nos dan una medida, y una altura de la canoa, aquí nos dan otra medida. Después de eso, tenemos que seleccionar ese valor, no, ese valor de Y se calcula solo, que es la altura, ¿verdad? De libre de la canoa. Ven que aquí estaba aquel 75% que yo les decía, ¿verdad? Eso se utiliza para hacer el cálculo máximo de llenado de la canoa. Por aquí está el coeficiente de Manning, que también podíamos cambiarlo por ahí. Y teníamos la pendiente inicial de la canoa. Ahora vean que se tiene un 0.1%, es una pendiente pues bastante buena para las canoas. ¿Ok? Luego viene propiedades de selección de la canoa. Eso me va a dar a mí ya estas ecuaciones establecidas. Si ven aquí hay algunas ecuaciones, me va a decir cuál es el área que moja el agua en la canoa. ¿Ok? Me va a decir el espejo de agua, que es toda esta superficie de acá, como si fuera un rectángulo hacia adentro, y me da el caudal que la canoa que yo estoy proponiendo con estas dimensiones puede soportar. Entonces, una canoa de 14.5 de base centímetros por 14.5 centímetros puede soportar un caudal de 4.20 litros por segundo. Ajá. Una vez que ya yo tengo ese caudal calculado, voy a determinar el periodo de intensidad de la lluvia, que eso se hacía con la tabla 9.3 o con la tabla 9.4. Periodo de retorno solo tenía dos opciones, 10 o 25 años. Entonces, si yo digo que van a ser 25 años, luego escojo la duración, ¿verdad? Que me daba 5, 10, 15, 30 minutos. Cuando yo escojo eso, luego pongo el valor de la intensidad de la lluvia, ¿verdad? Que eso me lo daba la tabla 4.3 o la 4. O la 9.4 según lo que haya escogido. Y luego buscaba en la tabla el coeficiente del material que yo iba a hacer la cubierta, ¿verdad? Entonces, en este caso es de techos. Ahora bien, una vez que yo tengo estos datos, voy a proceder con lo que es el cálculo del área de techos. Entonces, si ustedes ven por aquí, dice área 1, bueno, sección A, sección B y sección C. Esto es por si nosotros hiciéramos el diseño de techos
que descargan en una misma canoa. Entonces, lo que llamamos nosotros canoas, ¿verdad? A dos aguas. Eso quiere decir que hay dos techos que van a descargar sobre la misma canoa. Entonces yo pondría el área de un techo aquí y el área de otro techo aquí para determinar si la canoa soporta esos dos techos en descarga. Ahora, si yo solo propongo un techo descargando hacia la canoa, solo uso una de estas y tengo que repetir este cálculo. Ahora yo podría darle aquí clic derecho, eh, copiar hoja para cada techo que yo voy a descargar en una canoa. Entonces, el Excel nos va a decir a nosotros si la canoa que yo estoy proponiendo es adecuada para el caudal que necesito despejar de esta área de techo. Pues ahorita con un ejemplo vamos a ir viendo cómo el Excel va cambiando según lo que nosotros tengamos, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo yo aquí le pongo 15 metros cuadrados, la canoa sigue siendo adecuada. Pero si yo, por ejemplo, le pongo 70 metros cuadrados de techo, vean que aquí lo que cambia es que el bajante ya no es suficiente. ¿Ok? Entonces, eso me lleva a la otra sección que es la de los bajantes. Recuerden que nosotros teníamos una tabla en donde venían el caudal que soporta cada bajante. Entonces, yo puedo jugar aquí de dos formas. Ajá, puedo seleccionar un diámetro de bajante más alto, ¿verdad? Ven que ya ahora me dice que los bajantes son adecuados. O puedo jugar también con la cantidad, ¿verdad? Puedo poner un bajante de 100 milímetros o puedo poner, no sé, tres bajantes, a ver si nos da, de 50. No me da, puedo poner cuatro, poco, ¿verdad? Entonces ahí voy jugando, ya 5 sí me da. Hay que ver el tamaño que tendría la fachada del edificio para ver si 5 bajantes se verían bien o no. Recomendación, a veces hay techos grandes, ¿verdad? Son en su longitud es muy extensa, entonces lo mejor es ponerle varios bajantes. ¿Por qué? Porque si alguno de los bajantes se llega a obstruir, pues están los otros que pueden descargar el agua de la canoa. Mientras que si yo pongo para una sola canoa un solo bajante, entonces lo que me va a ocurrir es que si ocurre pues ahí una saturación, ¿verdad? Una obstrucción de la canoa, perdón, del bajante, voy a tener el área obstruida o contenida en la canoa y entran los problemas que hablábamos ahora, ¿verdad? Que el peso del agua en la canoa puede hacer que se caiga, va a haber filtraciones y todo lo demás. Entonces, si la longitud, ¿verdad? De la fachada nos permite poner varios bajantes, es mejor poner dos bajantes por canoa para tener ahí ese factor de seguridad. ¿Ok? Y ya luego, pues esto es como una revisión global del tema de bajantes y todo lo demás. Si aquí nos dice que los bajantes son adecuados, aquí nos va a decir lo mismo y todo nos va a cumplir. ¿Ok? Entonces, vamos a ver por acá el ejemplo que les estaba diciendo, ahora el ejemplo uno, para poder entender ya bien esta parte del Excel. Entonces, voy a abrir también el código de instalaciones hidráulicas y sanitarias para que nos basemos en lo que sería las tablas del código y voy a abrir por acá también las fichas técnicas de unas canoas que les compartí por ahí. Entonces vamos a ver. Pues empezamos con el proyecto. Si nosotros vemos el proyecto que tenemos por acá, aquí tiene una división de techos, ¿verdad? Es decir, es un techo que tiene, vemos aquí, una pendiente para un lado y luego este de acá tiene una pendiente para otro lado. ¿Qué más puedo ver? Ok, esta parte de acá que descarga hacia este lado de acá, veo que tengo una canoa en esta sección y otra canoa en esta sección. Entonces, no tengo techos que descarguen en una misma canoa. Tengo únicamente un techo que descarga en cada canoa. ¿Verdad? Eso tengo que irlo viendo en el proyecto. Entonces, voy a buscar por acá en el código de instalaciones hidráulicas el apartado 9
para ir haciendo el llenado del Excel. Pues aquí estoy en el apartado 9, de sistemas de recolección. Entonces vamos a ir al Excel y vamos a irlo completando. Lo primero que tenemos que hacer es proponer una canoa. ¿Mm? Entonces, las canoas yo las puedo buscar en catálogos de fabricantes, o lo que puedo hacer es pedirle a hojalateros que me hagan canoas metálicas en caso de que no encuentre una canoa comercial que satisfaga la necesidad que tengo yo de la canoa. Entonces, yo voy a ir a buscar. Aquí tengo una que se llama canoa tradicional. Entonces veo que de la canoa tradicional tengo las dimensiones de B, que dice que son 108 milímetros. Y luego para la altura, no voy a escoger la altura D, porque ven que esta está más alta. Si yo uso esta altura, si se llena la canoa, pues se va a desbordar por aquí. Entonces voy a usar la altura A. Entonces dice que sería de base 108 y de altura 106. Entonces me vengo al Excel. Dice que de base son 108 milímetros, ¿verdad? 108 milímetros serían 10.8 centímetros y el otro serían 10.6. ¿Mm? Entonces, dejo igual el 75% de llenado. El coeficiente de Manning, vamos a ver qué nos decía a nosotros por acá el código para el coeficiente de Manning. Ok, este es el coeficiente de escorrentía, que es el que voy a usar acá para el C de techos. Entonces, si vemos en la tabla, ¿verdad? Ahí nos dan, dice que sin vegetación, eso es por si ocupáramos hacer que las canoas descarguen, ¿verdad? Con cadenas al piso, si está con cultivos, con pasto, con hierba, etcétera, etcétera, ¿verdad? Nosotros, de momento, lo que nos interesa es este último cuadro que está aquí, que dice que cubiertas de techos, dice que está entre 0.8 a 0.95. Entonces podemos usar cualquier valor de C de este rango. Entonces yo lo voy a dejar en 0.95, que es el máximo. Ajá, ya pasé por ahí por la tabla 9.1. Ahora voy a ver la tabla 9.2. Todavía no lo ocupo. Eh, el retorno. ¿Dónde está lo de? Aquí está. La rugosidad de Manning en la tabla 9.5. Entonces, en este caso dice que sería, vamos a ver cuál tenemos, 0.015 para concreto liso. ¿Ok? El plano inclinado lo tomamos ahí como si fuera concreto liso, ¿verdad? Esa es la parte donde va a descargar el bajante, ¿verdad? No estaríamos ni en pavimento ni en suelo, podemos cambiarlo, ¿verdad? En este caso vamos a dejarlo ahí como concreto liso. Y ya tenemos lo que sería el dimensionamiento de la canoa o la selección de la canoa. Muy bien. Ahora entonces, bueno, este de aquí se calcula solo, me lo brinco. Ahora voy a la determinación de la intensidad de lluvia, ¿verdad? Que era la tabla 9.3 o 9.4. Vamos a usar un periodo de retorno de 10 años. Entonces aquí voy a ponerle 10 años y le vamos a poner una duración de 10 minutos en el Valle Central. Entonces nos estaría dando el valor de 210. 10 minutos en el Valle Central nos da 210. 10 minutos, Valle Central. Ajá. Muy bien. Ya tenemos igual toda esta información completa. Y ahora viene lo que sería la cuantificación de las áreas. Entonces, yo les decía que esto se hace según el área de techo que descargue en las canoas. Entonces, vamos a verlo aquí. En esta parte de aquí, este rectángulo que se me dibuja aquí, descarga sobre solo esta canoa. Ahora no es todo el área de techo sobre esta canoa. Y luego este rectángulo que se dibuja aquí
descarga sobre esta canoa de acá. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, en AutoCAD tengo la ventaja de que acá con el comando de rectángulo, ok, yo puedo venir y marcar aquí una esquinita. Bueno, voy a hacerlo al revés. Voy a empezar por acá para poder tener una esquina donde terminar. ¿Verdad? Aquí está el centro del techo, entonces voy a darle más o menos por acá. Ok, y voy a pintar esto de un color que se ve ahí, amarillo puede ser. Ajá. Entonces, este rectángulo, tengo que correrlo más. Acá. Este rectángulo amarillo es el que va a descargar sobre esta canoa nada más. Ujú. Entonces, si yo hago con el comando rectángulo, clic derecho sobre el propiedades, propiedades, él me va a dar el área, lo ven aquí, el área del rectángulo. Entonces dice que ese rectángulo tiene un área de 10.21 y como yo sé que las unidades son 1 a 1 en metros, entonces esto sería 10.2 metros. Entonces yo voy a venir aquí y en el área le voy a poner 10.2 metros. Entonces vean que dice que para la canoa que yo seleccioné, con las dimensiones de esta canoa tradicional, para el área de techo que yo necesito despejar el agua, la canoa es adecuada. ¿Ok? Entonces, como la canoa es adecuada, ahora voy a seguir, como no tengo ninguna otra área que descargue sobre esa canoa, voy a seguir a la sección de el cálculo del diámetro del bajante. Entonces, los bajantes, el diámetro mínimo es 50 milímetros. Entonces, lo voy a dejar por ahí. Y luego, lo que voy a hacer es calcular o seleccionar la cantidad de bajantes. Entonces, voy a empezar por uno y vean que con un solo bajante, que él puede despejar como máximo 0.9 litros por segundo. Yo, según esa área de techo, tengo que despejar 0.57 litros. Entonces, esto que me está dando en este cuadrito es la cantidad de litros por segundo que él va a producir ese techo en agua ante una eventualidad de lluvia, ¿verdad? Y cuánto puede soportar el bajante. Entonces, ven que para este techo, con esta cantidad de agua, un solo bajante de 50 milímetros cumple. De esa forma, ya hice el diseño tentativo de esa canoa. Ahora, yo les recomiendo que empiecen siempre con el techo más grande y vayan hacia los techos más pequeños, porque nos puede ocurrir que cuando yo haga la selección de la canoa, requiera una canoa más grande y entonces ahí entra a jugar la parte estética, ¿verdad? Si pongo una canoa pequeñita en un punto y grande en otro, y entonces si me quedo viendo la fachada voy a ver que son diferentes, o poner un tamaño de canoa uniforme para solo hacer una compra, un pedido, que todo sea igual. Entonces, dicho esto, vamos a hacer el cálculo del área grande, que es la que descarga sobre esta canoa. Entonces, a esa de ahí voy a ponerle este magenta y de igual forma voy a hacer el cálculo con el comando rectángulo, ¿verdad? Entonces, ponerlo desde la mitad. Desde la mitad hasta este punto de acá. ¿Ok? Sería ese rectángulo que está dibujado ahí. De igual forma, lo marco y ven que aquí me da el tamaño del área, 44.26. Entonces voy a dejar todos los mismos datos, intensidad de lluvia, todo lo demás, y nada más voy a venir aquí a poner 44.3. Entonces vean lo que dice. Para esta cantidad de techo, esa canoa no es suficiente. No me sirve. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Buscar otra canoa. Por aquí tengo esta otra.
¿verdad? Que dice que la base B son 12.5 por 10.2. Entonces vamos a ir a la canoa. Ajá, la base es 12.5 y la altura 10.2. La canoa dice que sigue siendo insuficiente. Ya llevo dos modelos que no me sirven, ¿verdad? Entonces voy a pasarme a otro modelo, que es este otro de acá, que se llama Maxi Canal. ¿Sí? Y vamos a ver que esta tiene 16.4 de base, 16.4 de base, y de altura 10.5. 10.5. Entonces vean que ya esa canoa comercial sí me sirve. ¿Y qué pasa si esa canoa comercial no me sirviera? Entonces yo puedo empezar a jugar aquí con valores, ¿verdad? Puedo yo decir, no sé, 15 centímetros. Vean que todavía cumple, ¿verdad? No es comercial, entonces yo tendría que llamar ahí a un ojalatero, a alguien que haga canoas y decirle, mira, necesito que me hagas una canoa de sección transversal de 10.5 por 15. Y ya él se las fabrica según su necesidad y ustedes nada más van cambiando ahí las dimensiones hasta que cumpla. Ahora, si yo esto lo pongo aquí, no sé, de 12, vean que dice que ya no es suficiente. Voy a ponerlo de 12.5, tampoco, 13 tampoco, 13.5, no, 14, ya 14 cumple. Entonces yo puedo llamar al ojalatero y decirle, hacerme una canoa de 10.5 por 14 y ya de esa forma me podría salir un poco más económico el proyecto. Hay que ver, ¿verdad? A veces lo que es pues producido así industrialmente es más barato porque lo hacen en grandes cantidades, ¿verdad? Entonces voy a mantener esta canoa acá que decía que era de 16.4, 16.4 que cumplía. Entonces, para 44.30 metros cuadrados de techo, esta canoa ya cumple. ¿Ok? Una vez que la canoa cumple, voy a ver los bajantes. Entonces, un bajante de 50 milímetros no cumple. Vamos a ver aquí. Vamos a ir a la tabla de bajantes del código. Entonces, aquí tenemos todos los diámetros y la cantidad de agua que soporta. Entonces, vean aquí. El Excel me dice que yo tengo que evacuar del techo 2.45 litros por segundo. Ajá. El único diámetro, bueno, el diámetro más pequeño que me cumple esa cantidad es este que está acá, ¿verdad? Este tiene 2.5 y tengo que evacuar 2.45, está ahí, ¿verdad? Bastante cerca del límite. Entonces yo podría decir, vamos a ver, tengo una fachada que mide 7.82 metros. Ajá. Le pongo un solo bajante de 75 milímetros que ya cumple. ¿Ok? O, según lo que yo les decía, es una fachada bastante grande, podría aprovechar, ponerle dos bajantes, ¿verdad? Y entonces intentar con bajantes pequeños más cantidad. Entonces vean que dos bajantes de 50 no me cumplen. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los dos bajantes de 50 sumados evacúan 1.8 litros por segundo y ocupo evacuar 2.45. Entonces puedo subirle el diámetro, ¿verdad? De 63 ya cumple. Entonces podría usar este de 63.5 si quisiera hacerlo o podría usar los dos bajantes de 75. Recuerden, uno solo cumple, ¿verdad? Si yo pongo dos, pues lo que estaría haciendo, digamos, pongo uno por acá y otro por acá, es que si hay una obstrucción en alguno de los dos, tengo la posibilidad de que el agua siga evacuando. Si yo lo dejo así como está este diseño de acá, un solo bajante de 75 milímetros que sí cumple, si este bajante se obstruye con hojas, con lo que sea, ya no hay forma de que esta canoa evacúe esta gran cantidad de agua que va a tener. Ajá. Entonces, ese lo voy a dejar así, dos bajantes de 75 milímetros que cumplen con la Maxi Canoa.
Entonces, ¿por qué les decía yo que empezáramos de la canoa grande a la pequeña? Porque si yo ahora quiero, por un tema de estética y además de costos materiales, dejar la misma sección de canoa, yo ya sé que si me cumple con el techo grande, con los pequeños también va a cumplir. Entonces voy a venir por acá, voy a copiar esa hoja, ¿verdad? Crear una copia y voy a hacer la siguiente sección, que era esta de acá arriba, ¿verdad? Esta ya la tengo por aquí. Nada más voy a ponerle 10.2 de, de área. La canoa es la misma, no la voy a cambiar. 10.2 metros y necesito evacuar 0.57 litros por segundo. Esta sección de techo o esta longitud de bajante, perdón, de techo, sí, son 3.20 metros. Entonces aquí dos bajantes puede verse muy saturado en lo que es pues esa parte ahí de la fachada o demás. Entonces, como es tan cortito, voy a ponerle un solo bajante y pues posiblemente voy a dejarle el mismo diámetro de 75 para no estar comprando diferentes diámetros de materiales. ¿Ok? Entonces voy a dejar este diámetro respetando que para el techo grande también usé el mismo diámetro y vean entonces que me cumple la canoa y me cumple los bajantes. Ya está el diseño de esa sección de techo. Entonces voy a volver a hacer otra copia de la hoja, sigo manteniendo la canoa y ahora lo que voy a hacer es un rectángulo para esta sección de techo de por acá. Entonces vamos a ver, voy a hacerlo amarillo. Ok, rectángulo, empezamos por acá, digamos que por acá. Ok, entonces marco el rectángulo y tengo por ahí que ese tiene un área de 32.8, pongámoslo 33. Ya sabemos que si la canoa soportó este 44, el de 33 también ven, lo van a soportar. Las mismas condiciones de lluvia y todo lo demás, ¿verdad? Nada está cambiando, no estoy llevándome el techo a otra región, entonces todo lo dejo igual. Lo único con lo que voy jugando son el área del techo, ya me dice que la canoa es adecuada y vamos a ver cuánto mide esta longitud para ver si le pongo solo solo un bajante 2. Igual mide 4.62. Podría dejarlo en dos bajantes, podría dejarlo en uno, ya esos son criterios de diseño, ¿verdad? Por tema ahí de facilidad, voy a dejarlo en los mismos dos que tenía antes de 75 y entonces me estoy asegurando que todos los bajantes son de 75 milímetros de diámetro, ¿verdad? A la hora de que voy a hacer la tabla de materiales y que voy a hacer el pedido, es más sencillo, no va a haber confusiones, todos los bajantes son el mismo diámetro, entonces no va a haber confusiones a la hora de instalar. Las canoas son del mismo tamaño, entonces es igual a la hora que voy a hacer el pedido, más sencillo, nada más cuento los metros de canoa, pido el mismo tamaño y vámonos a tener que estar pidiendo, ¿verdad? No, deme 4 metros y resto de canoa tanto por tanto y 3 metros de otra canoa y 7 metros de otra, ¿verdad? Entonces es mejor mantener las dimensiones. Por eso les decía, empezar de la área de techo grande hacia abajo me permite que ya mantenga las mismas dimensiones del canal de la canoa. Entonces, esta es la forma en la que se hace el diseño tanto de canoas como de bajantes para la parte de aguas pluviales, ¿verdad? Eso sí, parte súper importante, tengo que tener la planta de techos ya resuelta, ¿verdad? Porque necesito saber para dónde van las pendientes, el área de techo que voy a tener, si no, no habría forma de que pueda hacer el diseño, ¿verdad? De la misma forma que para poder diseñar agua potable o aguas residuales necesito la planta de distribución de la edificación, para la parte de aguas pluviales necesito la planta de techos para poder hacer el dimensionamiento tanto de la canoa
como de el bajante o los bajantes del diseño. Entonces, este Excel nos ayuda bastante a hacer el diseño, ¿verdad? No tengo que estar viniendo a buscar aquí en el código las ecuaciones que me dan por ahí, ¿verdad? Que todas vienen, todas se usan, solo que están ya programadas, ¿verdad? Este es el caudal que me estaría dando esto por acá, ¿ok? Todas están aquí programadas, ¿lo ven? Que divide entre 3600, que está dividiendo aquí entre 3600, pero ya están en el Excel para que eso se hagan de forma automática y nos facilite un poco el diseño, tener que pasar únicamente yo a buscar información de las tablas 4.3 y 4.9.3 y 9.4, que son los periodos de retorno. Entonces, eso hace que sea pues más sencillo la parte de dimensionamiento. Entonces, con esto ya tenemos cubierta esa parte de diseño de canoas y bajantes para edificaciones. No sé si tienen alguna consulta, si algo que no quedó claro, que necesiten que les refuerce, que les vuelva a explicar, o si pues todo quedó eh, abarcado, ¿verdad? El diseño es bastante sencillo, pero si alguien tiene alguna duda, que me diga.